respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. Este es el discurso de asunción del dictador José Félix Uriburu. Pero, ¿cómo se llegó al golpe del 30? Hoy en este video lo vamos a ver. Todo esto empezaría con una ley que los propios conservadores aprobarían, la ley Sáenz Peña. Sin embargo, no todo salió como ellos esperaban, y es así que Irigoyen tuvo su primer gobierno. Buenos Aires vive su entusiasmo incontenible. No bastan las fuerzas del orden para detener la marea humana que crece con el correr de las horas. Es el prólogo de la apoteosis. Irigoyen es presidente. Irigoyen asumió su primer gobierno. Así podemos ver que esta ley, la ley Sáenz Peña, no benefició a la oligarquía, sino que la perjudicó. El poder efectivo que tenían sobre la política se veía diluido justamente por la democratización de la misma. Y es así que empezaron a aparecer los primeros sectores reaccionarios que responderían a un nacionalismo profundamente antidemocrático. Así, el primer gobierno elegido en elecciones abiertas tenía muchos conflictos por atravesar. Por una parte, el conflicto obrero. Las ideologías obreras habían calado en la masa trabajadora y por lo tanto se encontraba movilizada. La oligarquía decía que se necesitaba más represión, que había un riesgo revolucionario dado por la infiltración de estas ideas que debían ser eliminadas. Por otro lado, Irigoyen debía contentar ciertas demandas, y sin intenciones de hacer un cambio profundo en el sistema social y económico del país, esto era complicado. Así, se puede decir que fue una política del proyecto y no de la realización, por lo que difícilmente podía contentar lo suficiente a todos los sectores sociales. Un 7 de enero empezaría un ciclo de violencia que marcaría la historia de nuestro país. Empezaba la Semana Trágica. Un grupo de huelguistas había intentado frenar la llegada de materias primas a los talleres Bacena, pero el dueño de esta metalúrgica tenía como abogado a Leopoldo Melo, senador radical. Así rápidamente consiguió que un grupo rompehuelgas acudiera a las instalaciones de La Rioja y Pasaje Barcala, hoy Cochabamba. El saldo de esa jornada, 4 muertos. Según la prensa, fueron disparados más de 2000 proyectiles por unos 110 policías y bomberos. En respuesta, la FORA decreta huelga general. El resultado de los días siguientes ya lo sabemos, 700 muertos. Así quedaría en evidencia algo que es fundamental para entender el golpe del 30. La oligarquía, bajo la Liga Patriótica Argentina, fue la que más muertes se cobró. Esta organización de corte profundamente nacionalista, antidemocrático, conservador y católico se ensañó con los obreros, y puntualmente con los obreros judíos movilizados. Se decía que los obreros deseaban instalar un soviet ruso-judío, y con esa excusa se los persiguió durante estos días. La Liga Patriótica era el reflejo más fiel de lo que creía la oligarquía. Desencantada con el gobierno de Irigoyen, a quien tildaban de demagogo y tirano, la Liga Patriótica deseaba ponerle fin a este régimen tiránico para poder volver a lo que fue la Argentina, a una Argentina de valores claramente conservadores, cristianos y nacionalistas, preservando la nación frente a los grupos inmigrantes que estaban destruyendo la Argentina. Escuchemos más en detalle qué pensaban. Ahora vamos a escuchar un fragmento de un discurso de Manuel Carles. No, basta, nos dijimos en un instante los buenos argentinos. El que se sienta capaz de defender su hidalguía, venga con nosotros. El que tenga fe para averiguar la verdad y proclamarla sin temor, venga con nosotros. El que quiera pensar contra todo lo malo y todos los males,
el que tenga en su corazón un altar para la patria y un latido de amor a la gloria, venga a formar la Liga Patriótica Argentina. Sí, desde ese día hemos cumplido el juramento de no consentir que el crimen encubierto con motes sonoros de falso humanitarismo se enseñoree en las universidades, en las escuelas, en las plazas, en los campos y talleres de la República, sin que aparezca la mano fuerte que lo desenmascare. Desde ese día pudimos pronunciar la palabra que el esnovismo había proscripto de los labios débiles para enseñarles lo que solo se aprende en el país del dolor y del miedo. Al gemido soviets respondemos con el grito de ¡Patria! Esto es solo una muestra de lo que la Liga Patriótica pensaba. En los años venideros se vería el accionar de este grupo, puntualmente en los sucesos de la Patagonia rebelde. Integrantes del grupo, como el mayor Varela, pasarían por las armas a todo infiltrado, con ideologías maximalistas. No contentos con esto y deseosos de volver a tener el poder político efectivo, los grupos nacionalistas conservadores se seguían moviendo en las penumbras de los gobiernos radicales. La victoria de Marcelo T. de Alvear, radical más moderado y mejor percibido por la oligarquía, impondría una paz relativa, pero solo serviría para establecer las condiciones logísticas necesarias para que cuando Irigoyen volviera, la oligarquía pudiera mover sus fichas. Y así fue. Con la victoria de Irigoyen en 1928, la oligarquía efectivamente hizo lo suyo y empezó a preparar el clima del golpe que se daría en 1930. La prensa cada vez se ensañaba más con el gobierno de Irigoyen y justamente preparó el clima para que cuando Irigoyen fuera depuesto, el pueblo no se movilizara, sino que se contentara por la llegada del nuevo gobierno. Se empezó a hablar públicamente de la incapacidad y de la peligrosidad que implicaba un nuevo gobierno de Irigoyen, y justamente este relato, implantado en la sociedad, sirvió para crear un clima más cómodo a la llegada de un nuevo gobierno oligarca. Así llegaría lo que nosotros hoy conocemos como la restauración conservadora. La negación de la identidad. Antes de iniciar con una conclusión un poco más ortodoxa, me parece importante marcar este elemento y hablar sobre cómo se sigue viendo en la historia argentina y en la actualidad este elemento. La negación de la identidad. Vemos cómo al final de esta línea temporal nos encontramos con este elemento. Los medios, controlados por la oligarquía, enajenan a las clases trabajadoras de su propia identidad y reclamos para luego lograr establecerse en el poder. Claramente me hace acordar a un pasado no muy lejano y a épocas más oscuras de nuestra nación. Desde la escena de con Brandoni, de Esperando la carroza, donde se puede ver el calco de Somos Derechos Humanos, hasta hoy en día, cuando sigue más que viva la idea de que la Argentina es un país para la gente de bien, y hay ciertos maleantes, vagos, que nos condenan al fracaso. Ahora, ¿de quién es la Argentina? Vivimos en un esquema muy desigual, ciertamente hubieron avances, pero la realidad es que no bastan. En una sociedad donde parte de sí misma niega su identidad trabajadora y los reclamos por un mundo un poco más justo, cuesta construir una nueva nación de la que estar orgullosos. Creo que esa es la gran victoria que han tenido estas personas, y esto es a lo que hoy en día estamos atados. Y para cerrar esta conclusión, tenía que ser el Chavo del Ocho. En clara relación con lo anterior está esto: la oligarquía argentina y sus pensadores se han destacado siempre por una trayectoria inigualablemente antidemocrática, no solo en este fragmento de nuestra historia, sino que, como parte de un aprendizaje de clase que han hecho, lograron subyugar al país para poder sacar su tajada de la torta, si no la torta. Es una realidad, tal como marcan los historiadores materialistas, que la historia se mueve por el capital, y en un entendimiento perfecto de esto, vemos la construcción social que estos sectores han hecho. Tal como decía Jacques Lagroche, la no participación es indisociable de los procesos sociales de exclusión de lo político que afectan a la mayoría de los ciudadanos. El censo oculto que limita la participación no es solo consecuencia directa de las desigualdades sociales, sino fruto de la construcción del orden político por aquellos a quienes beneficia, construcción aceptada e interiorizada por una mayoría de individuos excluidos y marginados. En este caso le podemos poner nombre a quienes pensaron y ejecutaron el golpe del 30 desde lo ideológico, pero es indisociable esto de nuestra sociedad. Cuando se había logrado poner en tensión esto, justamente la oligarquía entró en escena para lograr subyugar de vuelta todo intento contrario a la Argentina que ellos querían, para ellos. Lugones, Uriburu, Justo, Carles son producto directo de esto y como tal responden y ordenan esta ideología. Dicho sea de paso, es por esto que se puede ver que los pensadores modernos de este tipo de ideologías tienen el mismo pedreguí,
Aunque no importa, porque la estructura dinámica de pesos y contrapesos termina siendo la misma en el país que hoy nos toca vivir.